¿Y si te dijera que existe un mensaje capaz de transformar por completo tu vida, tu familia y hasta la manera en que funciona el mundo? Un mensaje que fue pronunciado hace más de 2000 años en una colina de Galilea, pero que sigue siendo tan actual como si hubiera sido escrito esta misma mañana en el periódico. Ese mensaje es el Sermón del Monte. Las palabras de Jesús que no solo marcaron a sus discípulos, sino que continúan desafiando a la humanidad entera. Antes de sumergirnos, quiero pedirte algo. Quédate hasta el final de este video. Lo que vamos a descubrir juntos puede cambiar la forma en que ves tus problemas, tu relación con Dios y hasta la manera en que enfrentas las decisiones más difíciles de tu vida. Y si en algún momento sientes que estas palabras tocan tu corazón, te invito a dejar un amén en los comentarios y a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Tu interacción no solo ayuda a que este video llegue a más personas, sino que también se convierte en un acto de fe. El Sermón del Monte comienza en Mateo, capítulo 5. La multitud se agolpaba alrededor de Jesús y al verlos, él subió a un monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Entonces abrió su boca y comenzó a enseñar. Y lo primero que pronunció fueron las bienaventuranzas, palabras que no son solo poesía espiritual, sino un mapa del corazón de Dios para la humanidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En estas frases cortas, Jesús invierte todo lo que el mundo considera éxito. El mundo celebra la fuerza, la autosuficiencia, la arrogancia y el poder. Jesús, en cambio, proclama que los verdaderamente felices son los humildes, los que reconocen su necesidad de Dios, los que no se esconden de sus lágrimas, los que eligen la mansedumbre en lugar de la violencia, los que anhelan la justicia más que el pan de cada día. Imagínate estar ahí, escuchando estas palabras por primera vez. Una multitud de campesinos, pescadores y familias humildes escucha cómo Jesús les dice que no están olvidados, que el cielo mismo se abre para ellos. Y nosotros hoy, en medio de un mundo que corre detrás del éxito y la apariencia, escuchamos esa misma voz que nos dice: no es lo que aparentas, sino lo que eres delante de Dios lo que cuenta. El Sermón del Monte comienza con un desafío radical: dejar de medir la felicidad según el estándar del mundo y comenzar a verla a través de los ojos de Dios. Nos recuerda que el verdadero gozo no depende de las circunstancias, sino de la relación con el Creador. Nos asegura que, aunque lloremos hoy, la consolación viene, que aunque parezca que la injusticia domina, la justicia de Dios llegará, que aunque seamos débiles, los mansos heredarán la tierra. Y esta enseñanza no es solo para escucharse, es para vivirse. Imagina cómo cambiaría nuestro mundo si cada uno de nosotros decidiera vivir según las bienaventuranzas. No habría divisiones tan profundas, no habría guerras por orgullo, no habría corazones endurecidos por la ambición. Seríamos comunidades que buscan consolar al que sufre, levantar al que ha caído, compartir con el que tiene hambre, acompañar al que se siente solo. Así comienza el mensaje que puede cambiar el mundo, con palabras que transforman corazones. Y en las próximas páginas vamos a descubrir cómo cada enseñanza de Jesús no es un ideal inalcanzable, sino un camino posible, práctico y lleno de poder. Después de pronunciar las bienaventuranzas, Jesús no deja espacio para dudas sobre la misión de quienes lo siguen. No basta con recibir consuelo, justicia y esperanza. Ahora viene el llamado a ser agentes de transformación en el mundo. Jesús mira a la multitud y les dice unas palabras que han resonado a través de los siglos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder,
Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras no son más que una metáfora bonita. Jesús estaba definiendo la identidad de sus discípulos. Ellos no eran simplemente receptores de un mensaje, sino portadores de una misión. Ser sal y ser luz no es una opción, es el ADN de quien decide seguir a Cristo. La sal en tiempos de Jesús no se usaba solo para dar sabor. En una época sin refrigeradores ni congeladores, la sal servía sobre todo para preservar los alimentos, para evitar que se corrompieran. Cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, nos está recordando que este mundo, marcado por el pecado, tiende a la descomposición moral, espiritual y social. Sin embargo, la presencia de los hijos de Dios actúa como una fuerza que preserva, que detiene la corrupción, que protege lo que es valioso. No somos espectadores pasivos de la historia, sino una influencia activa que frena el mal y mantiene viva la bondad en medio de tanta oscuridad. Pero Jesús también advierte, si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Esto nos habla de la importancia de la autenticidad. Podemos tener el nombre de cristianos, podemos llevar la Biblia en la mano, pero si nuestra vida no refleja el carácter de Cristo, nos volvemos insípidos, incapaces de impactar al mundo. Ser sal no es cuestión de apariencia, sino de esencia. El mundo necesita ver en nosotros integridad, compasión, verdad vivida en lo cotidiano. Luego Jesús nos llama luz del mundo. La luz no es para esconderse, sino para brillar. Una lámpara oculta no cumple su propósito. Una ciudad en lo alto de un monte se ve desde lejos, ilumina el camino y da seguridad. Jesús nos recuerda que nuestra fe no es para guardarla en secreto, sino para compartirla con el mundo. Ser luz significa mostrar un camino diferente en medio de la oscuridad. En tiempos de confusión, cuando las personas ya no saben qué es verdad y qué es mentira, cuando se multiplican los mensajes que prometen felicidad falsa, la luz del Evangelio brilla mostrando un camino de esperanza, de justicia, de amor verdadero. Y esa luz no se proyecta con discursos vacíos, sino con acciones concretas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que recibamos aplausos nosotros, sino para que el mundo se vuelva hacia Dios. Pensemos en lo que esto significa hoy. En un mundo donde se normalizan la corrupción, la mentira y la indiferencia, ser sal es atreverse a vivir con integridad, aunque eso nos cueste. Es negarnos a participar en lo que destruye a otros. Es defender la vida, la justicia y la verdad, incluso si eso nos hace parecer distintos. Y ser luz es atrevernos a mostrar fe en medio de la desesperanza, bondad en medio de la hostilidad, amor en medio del odio. Cada vez que ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, estás brillando. Cada vez que perdonas en lugar de vengarte, estás brillando. Cada vez que compartes tu pan con el que tiene hambre o tu tiempo con el que se siente solo, estás brillando. Cada vez que decides vivir en la verdad, cuando todos a tu alrededor escogen la mentira, estás brillando. Jesús no dijo que debemos convertirnos en sal y luz, dijo que ya lo somos. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo nuestra misión o estamos escondiendo esa luz debajo del cajón del miedo, de la vergüenza, de la comodidad? El mundo necesita urgentemente esa luz, esa sal, y Dios nos ha puesto en este tiempo y en este lugar para cumplir ese propósito. Así, el Sermón del Monte nos invita a salir de la pasividad y asumir nuestra verdadera identidad. No somos espectadores de la historia, somos la sal que preserva y la luz que ilumina. Y si cada creyente decide vivir así, no solo cambia su vida, cambia la sociedad entera. Porque la luz, aunque sea pequeña, siempre vence la oscuridad. Después de hablar de la identidad de sus discípulos como sal y luz, Jesús toca un tema que preocupaba mucho a los oyentes judíos: la ley. Para ellos, la ley de Moisés era el fundamento de la vida espiritual, social y religiosa. Nadie podía imaginar que alguien, ni siquiera un profeta, viniera a despreciar lo que Dios había entregado a su pueblo en el Sinaí.
Por eso Jesús, con claridad absoluta, les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no estaba anulando la ley, la estaba llevando a su plenitud. Él no vino a tirar abajo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, sino a mostrar el verdadero espíritu detrás de cada mandamiento. Los fariseos y los maestros de la ley habían reducido la obediencia a un cumplimiento externo, lleno de reglas y tradiciones humanas, que muchas veces escondían la verdadera intención de Dios. Pero Jesús vino a ir más profundo, a mostrar que la justicia que Dios pide no se queda en las apariencias, sino que nace del corazón. Por eso continúa diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras debieron causar un impacto enorme en la multitud. Los fariseos eran considerados los más devotos, los más celosos de la ley. Si ellos no eran suficientes, ¿quién podría serlo? Pero Jesús no estaba hablando de cantidad de normas cumplidas, sino de calidad de corazón. No basta con cumplir rituales si el corazón está vacío. No basta con aparentar santidad mientras por dentro hay egoísmo, orgullo o indiferencia. La enseñanza de Jesús nos invita a superar la religión de las apariencias. Muchas veces podemos caer en lo mismo que los fariseos, aparentar fe los domingos, mientras de lunes a sábado vivimos lejos de Dios, recitar oraciones con los labios pero sin fe en el corazón, hablar de amor al prójimo pero ignorar al necesitado. Jesús nos recuerda que el reino de Dios exige una justicia más profunda que nace de una relación viva con el Padre. En la vida práctica, esto significa que no se trata de acumular buenas obras para impresionar a otros, sino de vivir de manera coherente con el amor de Dios. Cumplir la ley de Cristo no es simplemente evitar pecados externos, sino dejar que el Espíritu transforme lo más íntimo de nuestro ser, nuestros pensamientos, intenciones y motivaciones. Hoy este mensaje sigue siendo actual. Vivimos en una sociedad donde la imagen lo es todo. Muchos buscan mostrarse como buenos ante los demás, construir una fachada de moralidad, pero detrás de la apariencia puede haber un corazón roto, vacío o endurecido. Jesús nos llama a la autenticidad, a que nuestra justicia sea real, no un espectáculo para la gente. La grandeza del Sermón del Monte es que no se conforma con lo superficial. Jesús va directo al corazón porque sabe que de ahí nace la verdadera vida. No se trata de vivir para cumplir normas, sino de vivir para agradar a Dios. Y cuando lo hacemos, no solo cumplimos la ley, sino que la vivimos en su máxima expresión, el amor. Porque, como diría más tarde el apóstol Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Este llamado a una justicia mayor es desafiante. Nos recuerda que no basta con evitar el mal de manera externa. Se trata de transformar la raíz del mal en nosotros. No basta con decir: no he matado, no he robado, no he adulterado. Jesús irá mostrando, en lo que sigue del sermón, que la verdadera justicia va más allá. Empieza con el corazón limpio, con la mente renovada, con un espíritu que busca agradar a Dios en todo. De esta manera Jesús prepara a sus oyentes para las enseñanzas que siguen, donde reinterpretará mandamientos que los judíos habían escuchado toda su vida. Lo hace con una fórmula que marcaría un antes y un después. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y con esas palabras Jesús abriría una nueva forma de entender la vida, no basada en el temor de quebrantar la ley, sino en el amor que cumple la voluntad del Padre desde lo más profundo del ser. Y la primera enseñanza que ofrece toca un tema que todos conocían: no matarás. Para la mayoría de los oyentes, cumplir este mandamiento parecía sencillo. Muchos podían decir: nunca he matado a nadie. Pero Jesús profundiza y revela que la raíz del asesinato comienza mucho antes del acto físico. Comienza en el corazón. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga raca quedará expuesto al concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras fueron impactantes. Jesús estaba diciendo que el odio, el desprecio y la falta de amor hacia los demás ya son semillas de muerte.
El asesinato comienza con el enojo no resuelto, con la ofensa guardada, con el rencor que va creciendo hasta convertirse en resentimiento. La violencia visible siempre es precedida por una violencia invisible que habita en el corazón. Jesús va todavía más allá. Enseña que no se puede adorar a Dios si se mantiene enemistad con el prójimo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto fue revolucionario, porque para los judíos el sacrificio en el templo era el acto más sagrado de adoración. Sin embargo, Jesús coloca la reconciliación por encima del ritual. En otras palabras, no hay verdadera comunión con Dios mientras no haya reconciliación con el prójimo. Esto nos desafía profundamente en nuestros tiempos. ¿Cuántas veces intentamos mostrar devoción a Dios mientras mantenemos rencores en el corazón? Oramos, cantamos, participamos en celebraciones religiosas, pero cargamos resentimientos contra familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso contra nosotros mismos. Jesús nos recuerda que la fe no se mide por los rituales cumplidos, sino por el amor practicado. La verdadera espiritualidad se demuestra en la capacidad de perdonar, de sanar heridas y de buscar la paz. El mundo en el que vivimos está marcado por divisiones, odios y resentimientos. La violencia no surge de la nada, nace de corazones que se han dejado consumir por el enojo. Jesús sabía esto, y por eso invita a sus discípulos a ser portadores de reconciliación. No basta con decir, no he matado. Debemos preguntarnos, ¿he despreciado? ¿He humillado? ¿He herido con mis palabras? ¿He guardado rencor que me impide amar? El llamado de Jesús es radical. Reconcíliate pronto, no dejes que el enojo eche raíces. El perdón no siempre es fácil, pero es el camino que rompe las cadenas del odio. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, también liberamos nuestro propio corazón. El perdón nos sana, nos restaura y nos devuelve la paz que Dios quiere darnos. Imaginemos cómo cambiaría el mundo si viviéramos este mandamiento en toda su plenitud. Si en lugar de alimentar odios y divisiones, buscáramos siempre la reconciliación. Si cada familia se atreviera a perdonar. Si cada comunidad aprendiera a dialogar en lugar de pelear. Si cada creyente decidiera amar en lugar de despreciar. Este es el sueño del reino de Dios, una humanidad reconciliada con Dios y entre sí. El Sermón del Monte comienza así a mostrar su fuerza transformadora. No se trata solo de evitar pecados externos, sino de sanar las raíces internas que producen destrucción. Jesús nos enseña que el reino comienza en el corazón, y un corazón lleno de amor no puede dar lugar al odio ni a la violencia. Después de mostrar que la raíz del homicidio se encuentra en el enojo y el desprecio, Jesús lleva a sus discípulos a otro terreno igualmente delicado, el del adulterio. El pueblo ya conocía el mandamiento del Decálogo, no cometerás adulterio. Era un principio que protegía la fidelidad matrimonial y la santidad de las relaciones. Muchos podían decir con aparente tranquilidad, jamás he roto mi matrimonio con un acto de adulterio. Pero una vez más, Jesús lleva la enseñanza al nivel del corazón, donde todo comienza. Con autoridad divina dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estas palabras son penetrantes y revelan algo que los oyentes probablemente nunca habían considerado con tanta claridad. El pecado no comienza en el acto visible, comienza en los pensamientos, en las intenciones, en los deseos no controlados. Jesús no está condenando la belleza ni la atracción natural entre hombres y mujeres. Lo que denuncia es la mirada intencional que convierte al otro en objeto de deseo, que reduce la dignidad de la persona a una satisfacción egoísta. Ese mirar con codicia es una forma de posesión, un acto interior que traiciona la pureza y el amor verdadero. La enseñanza de Jesús es radical, tanto que usa una expresión hiperbólica para mostrar la seriedad del asunto. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y añade, y si tu mano derecho te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
Jesús no está llamando literalmente a mutilarse, sino a tomar medidas drásticas y firmes para evitar aquello que nos lleva al pecado. Es un lenguaje fuerte que subraya la urgencia de mantener la pureza del corazón. Hoy estas palabras adquieren una fuerza aún mayor en nuestra cultura. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde la publicidad, el entretenimiento y hasta las redes sociales se alimentan de imágenes que despiertan deseos. Nunca ha sido tan fácil como ahora dejarse llevar por miradas codiciosas, por fantasías que alimentan el corazón y contaminan la mente. Jesús nos invita a vivir con ojos limpios, con una mente renovada y un corazón que no se esclaviza a los deseos, sino que busca la libertad en Dios. La enseñanza de Jesús es radical. Si no la entendemos porque la pasamos por alto, si no la entendemos porque la minimizamos, o si no la entendemos porque sencillamente la rechazamos, descubriremos la estabilidad de nuestra propia vida sentimental y nuestra vida de pareja si podemos comprender lo que Jesús quiere decirnos. El adulterio del corazón no se limita al ámbito matrimonial. Cada vez que reducimos al prójimo a un objeto, que usamos a los demás para satisfacer egoísmos, estamos rompiendo la pureza del amor que Dios nos pide. Y cuando dejamos crecer esos pensamientos en secreto, tarde o temprano, se reflejan en actitudes, decisiones y actos que destruyen familias, amistades y comunidades. Pero Jesús no solo denuncia el problema, también ofrece un camino de libertad. La pureza no se alcanza con fuerza de voluntad únicamente, sino con un corazón rendido a Dios. La oración, la disciplina, la vigilancia del pensamiento y sobre todo la gracia del Espíritu Santo nos capacitan para vivir con integridad. Jesús nos llama a cultivar una mirada limpia, una mente renovada y un corazón que busca la santidad. El mensaje central de esta enseñanza es claro. La verdadera fidelidad comienza en lo invisible. No basta con decir, nunca he cometido adulterio. Hay que preguntarse, ¿qué pensamientos alimento? ¿Qué fantasías permito crecer en mi mente? ¿Qué miradas sostengo con intención? Jesús nos invita a cuidar lo más íntimo, porque ahí se define la verdadera justicia del reino. Si la humanidad pusiera en práctica esta enseñanza, el mundo sería profundamente diferente. Los matrimonios serían más sólidos, las relaciones más sanas, la dignidad humana más respetada. La pureza no es un ideal inalcanzable, es una meta posible cuando dejamos que la gracia de Cristo transforme nuestros ojos y corazones. Así como con el enojo Jesús nos mostró que el homicidio comienza en lo interno, ahora revela que la infidelidad también nace en lo secreto del corazón. Y una vez más nos queda claro, el reino de Dios no se trata de apariencias, sino de autenticidad, no de reglas externas, sino de corazones transformados. Después de hablar sobre la pureza del corazón y el adulterio, Jesús dirige su mirada al matrimonio y al tema del divorcio. En los tiempos de Jesús, esta cuestión era objeto de debate entre las escuelas rabínicas. Algunos maestros enseñaban que un hombre podía repudiar a su esposa por razones muy graves, mientras que otros eran más permisivos y permitían el divorcio incluso por motivos triviales como que la mujer no cocinara bien o simplemente que ya no agradara a su marido. En esa cultura el divorcio se había convertido en una puerta fácil para evadir el compromiso matrimonial, dejando a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y deshonra. Jesús con firmeza dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Con estas palabras Jesús no solo corrige interpretaciones laxas de la ley, sino que restablece la dignidad y la santidad del matrimonio como unión indisoluble. El punto de Jesús no era solo dar una nueva regla, sino rescatar el propósito original de Dios para el matrimonio. Desde el principio, en el Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer para unirse y ser una sola carne, para vivir en fidelidad y complementariedad. El matrimonio para Jesús no es un contrato que se rompe a conveniencia, sino un pacto sagrado que refleja la unión entre Cristo y su Iglesia. Estas palabras de Jesús pueden parecer duras, especialmente en un mundo como el nuestro, donde el divorcio se ha normalizado, y donde muchas veces la cultura nos invita a desechar lo que ya no funciona. Pero Jesús no habla para condenar,
sino para recordar que el amor verdadero exige fidelidad, perseverancia y entrega. El matrimonio no es solo un acuerdo humano, sino un llamado divino a amarse en todo tiempo, en lo fácil y en lo difícil, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Al mismo tiempo, Jesús reconoce la realidad del pecado y de las rupturas. Por eso menciona la excepción de la infidelidad que destruye la confianza y la unidad en la pareja. Sin embargo, incluso en esos casos, Jesús no manda a divorciarse, sino que permite la opción. El camino del perdón y la restauración sigue siendo posible cuando hay arrepentimiento y disposición de ambas partes. La enseñanza de Jesús nos desafía a recuperar la seriedad del compromiso matrimonial. No se trata de permanecer juntos solo por apariencia, sino de construir una relación en la que reine el amor verdadero, la paciencia, la comprensión y el respeto. El matrimonio es un reflejo del amor de Dios y por eso merece ser cuidado con esmero. Hoy, más que nunca, necesitamos matrimonios firmes, familias sólidas, hogares que sean refugios de amor y fe. Vivimos en un tiempo donde la cultura del descarte ha penetrado en todos los aspectos de la vida y muchas veces también en las relaciones. Pero Jesús nos invita a no tratar a las personas como objetos que se usan y se desechan, sino como compañeros de vida con quienes se camina hacia Dios. La enseñanza sobre el divorcio no debe entenderse como una condena sin salida para quienes han pasado por rupturas dolorosas. Más bien, debe verse como un llamado a valorar la fidelidad desde el principio, a cuidar el amor antes de que se desgaste, a luchar por la unidad cuando las dificultades aparezcan. Y para quienes han vivido un divorcio, el Evangelio también ofrece esperanza. Dios es capaz de sanar corazones rotos y de abrir caminos nuevos de restauración y gracia. En definitiva, el mensaje de Jesús es claro. La verdadera justicia del reino no se conforma con seguir la ley de manera externa, sino que busca vivir el plan de Dios en toda su plenitud. Y en el matrimonio, ese plan es la fidelidad, la unidad y el amor que refleja el mismo corazón del Padre. Jesús continúa desafiando las prácticas religiosas y sociales de su tiempo, y ahora toca un tema que parece sencillo pero que tiene una fuerza enorme, el de los juramentos. En la tradición judía, hacer un juramento era una manera de dar peso a las palabras, de asegurar que lo dicho era verdadero. Sin embargo, con el tiempo este hábito se convirtió en un terreno de manipulación. Había juramentos que se consideraban más serios que otros, y muchos usaban esta costumbre para esconder la mentira detrás de palabras solemnes. Era como si la verdad dependiera de la fórmula utilizada para jurar. Jesús, con la claridad que lo caracteriza, dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Con estas palabras Jesús va a lo esencial. La verdad no depende de un juramento, sino de la integridad de quien habla. El reino de Dios no necesita fórmulas para dar credibilidad, porque en los hijos de Dios la verdad debe ser la norma de vida. El sí debe ser sí, y el no debe ser no. La mentira no tiene cabida en el corazón que ha sido transformado por la luz del Evangelio. La enseñanza de Jesús tiene una aplicación inmensa en nuestra vida diaria. Vivimos en una sociedad donde la mentira se ha normalizado, donde la media verdad, la exageración o el engaño parecen estrategias aceptables para avanzar, negociar o incluso para proteger su propia imagen. Se miente en la política, en los negocios, en las redes sociales, en la vida personal. Pero Jesús nos recuerda que el lenguaje debe reflejar la verdad de nuestro corazón. La integridad de un discípulo se mide por su capacidad de hablar con sinceridad. No se trata solo de evitar jurar en vano, sino de vivir de tal manera que nuestras palabras no necesiten adornos ni garantías adicionales. El cristiano debe ser conocido como alguien confiable, alguien cuya palabra vale tanto como una promesa escrita. Imaginemos cómo sería un mundo donde todos vivieran este principio.
donde no hicieran falta contratos interminables porque la palabra de una persona fuera suficiente, donde las relaciones no se vieran manchadas por la sospecha o la duda porque cada uno hablara con transparencia, donde los líderes pudieran ser creídos, los padres respetados, los hijos confiables. El reino de Dios empieza a crecer cuando la verdad se convierte en la norma de vida. Jesús también señala que no debemos jurar ni siquiera por cosas externas, porque nada de lo creado está bajo nuestro control absoluto. Ni el cielo, ni la tierra, ni la ciudad santa, ni siquiera nuestro propio cuerpo. Todo le pertenece a Dios, y querer usarlo para asegurar nuestras palabras es un error que nace de la inseguridad. Al final, el discípulo de Cristo no necesita apoyarse en símbolos externos para ser creído. Su vida y su testimonio hablan por sí mismos. Hoy, este llamado a la verdad es urgente. En una época de noticias falsas, de manipulación mediática, de apariencias cuidadosamente construidas en las redes sociales, Jesús nos invita a ser radicalmente auténticos. Que no haya doblez en nuestro hablar, que no usemos la mentira como herramienta, que la transparencia sea nuestra marca. La fuerza del Sermón del Monte no está solo en lo que prohíbe, sino en lo que inspira. Jesús nos llama a ser personas de palabra, a que lo que decimos refleje lo que realmente somos, porque cuando nuestras palabras son verdaderas, construimos confianza, edificamos relaciones sanas y damos testimonio de que vivimos en la luz de Dios. No necesitamos adornar nuestras promesas ni usar frases grandilocuentes para que otros nos crean. Lo que necesitamos es vivir con coherencia, de manera que nuestras palabras estén respaldadas por nuestras acciones. Así, cada vez que decimos sí o no, reflejamos la verdad que habita en nosotros y mostramos al mundo que el reino de Dios es un reino de luz, no de oscuridad. Jesús avanza ahora hacia uno de los mandatos más radicales del reino de Dios, que toca lo más profundo de nuestra naturaleza humana, el deseo de venganza. Desde tiempos antiguos, la ley de Moisés había establecido ojo por ojo y diente por diente. Este principio, conocido como la ley del talión, no buscaba fomentar la violencia sino limitarla. En una época donde la venganza solía ser desmedida, la ley intentaba establecer un equilibrio, de manera que la pena fuera proporcional al daño. Sin embargo, con el tiempo este principio se convirtió en una justificación para alimentar el rencor y devolver mal por mal. Jesús, con autoridad divina, dice: «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». Estas palabras rompen la lógica del mundo. En lugar de responder al mal con más mal, Jesús invita a desarmar la violencia con gestos de paz y generosidad. Poner la otra mejilla no significa ser ingenuo o permitir abusos sin discernimiento, sino romper el ciclo interminable de odio y venganza. Al renunciar a devolver golpe por golpe, el discípulo demuestra que pertenece a un reino distinto, donde el amor tiene más poder que la revancha. En la vida práctica, esto significa que el cristiano está llamado a responder de manera diferente a la injusticia. Donde otros buscan revancha, el discípulo busca reconciliación. Donde otros alimentan pleitos, el discípulo siembra paz. Donde otros acumulan resentimiento, el discípulo aprende a perdonar. Esta enseñanza no es fácil, pero es precisamente lo que puede transformar el mundo. Pensemos en la historia de la humanidad, guerras que se prolongan durante siglos porque cada bando responde con más odio. Familias que se dividen por generaciones debido a herencias o rencillas, amistades que se rompen por palabras hirientes nunca perdonadas. El círculo de la venganza parece interminable, pero Jesús nos ofrece una salida: romper la cadena con un acto de amor. Cuando alguien nos ofende, lo natural es devolver la ofensa. Cuando alguien nos hiere, lo instintivo es herir de vuelta, pero el discípulo del reino aprende a dominar ese impulso y a responder con bondad. Este es el poder de la mansedumbre. No es debilidad, es fuerza bajo control. Se necesita más valentía para perdonar que para golpear, más fuerza para callar un insulto que para responderlo, más grandeza para ceder que para imponer. Jesús da ejemplos concretos. Si alguien te obliga a caminar 1 milla, ve 2. En el contexto de su tiempo, un soldado romano podía obligar a un judío a cargar su equipaje por 1 milla. Era un acto de humillación, pero Jesús transforma ese gesto en una oportunidad para mostrar amor inesperado. Ir la 2ª milla se convierte en un acto de libertad, una manera de demostrar que nadie puede robar la dignidad de un corazón lleno de Dios. Este principio sigue teniendo un impacto enorme hoy. En un mundo donde predomina la cultura del me las pagarás y del no me dejo de nadie, el Evangelio nos invita a una lógica superior.
Responder con bien al mal no siempre cambia de inmediato al que nos ofende, pero siempre transforma nuestro corazón. Nos libera del rencor, nos hace dueños de nosotros mismos y nos acerca al corazón de Dios. El reino de Dios no avanza con violencia, sino con amor. No se expande con odio, sino con misericordia. Y cada vez que un creyente decide poner la otra mejilla, dar más de lo que se le pide, responder con bondad en lugar de ira, el reino se hace visible en la tierra. Después de haber enseñado a no devolver mal por mal, Jesús lleva el mandamiento del amor a su máxima expresión. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras resuenan como un terremoto espiritual. El mundo acepta la idea de amar a quienes nos aman, de ser buenos con quienes son buenos con nosotros. Eso no es difícil. Incluso los más alejados de Dios lo hacen. Pero amar al enemigo, desearle el bien, orar por él, buscar su salvación y no su destrucción, eso es algo que solo puede nacer de un corazón transformado por Dios. El enemigo en este contexto no es solo el adversario político o militar, es también esa persona que nos ha herido profundamente, que nos ha traicionado, que nos ha humillado o que nos hace la vida difícil. Es ese familiar con el que ya no hablamos, ese compañero de trabajo que nos sabotea, ese vecino que nos calumnia o incluso aquel que ha cometido injusticias contra nosotros. Y es a ellos a quienes Jesús nos pide amar. ¿Por qué? Porque Dios mismo actúa así. Jesús nos da el ejemplo perfecto. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Nuestro Padre Celestial no hace distinción a la hora de mostrar su bondad. La luz del sol y la lluvia, que son fuente de vida, llegan a todos por igual. Así debe ser también nuestro amor, sin condiciones, sin límites, sin distinciones. Amar a los enemigos no significa aprobar su maldad o permitir abusos. Significa elegir no responder con odio, no desearles el mal y buscar, en la medida de lo posible, su bien. Es ese amor que desea la conversión y la sanación, no la destrucción. Es un amor que refleja el corazón mismo de Dios, quien amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo aun cuando el mundo le daba la espalda. Este mandamiento ha transformado la historia. Pensemos en tantos santos y creyentes que frente a persecuciones y sufrimientos respondieron con perdón y oración. Recordemos las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor en su grado más alto, el amor que no guarda rencor ni siquiera en medio del dolor más injusto. En la práctica, esta enseñanza puede ser el mayor desafío de nuestra vida. Tal vez llevamos años guardando resentimiento contra alguien, alimentando heridas que aún duelen. Jesús nos invita a dar un paso que parece imposible: perdonar y orar por esa persona. Quizá nunca cambie, quizá nunca se disculpe, pero cuando oramos por nuestro enemigo, somos nosotros quienes comenzamos a sanar. El mundo sería completamente distinto si más personas aplicaran esta enseñanza. No habría guerras interminables, no habría venganzas familiares, no habría cadenas de odio que pasan de generación en generación. La enseñanza de Jesús puede romper esas cadenas y traer verdadera paz. Por eso, amar a los enemigos no es solo un ideal espiritual, es una fuerza revolucionaria que tiene el poder de cambiar corazones, familias y naciones. Allí donde el odio parece tener la última palabra, el amor de Cristo abre un camino nuevo. Jesús termina esta parte de su enseñanza con una afirmación que desconcierta y desafía al mismo tiempo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Al escuchar estas palabras, muchos sienten que Jesús está pidiendo lo imposible. ¿Cómo podemos ser perfectos como Dios? ¿Acaso no somos humanos, llenos de errores, limitaciones y debilidades? Pero el mensaje de Jesús no es una exigencia inalcanzable, sino una invitación a caminar hacia una vida que refleje, cada vez más, la santidad y el amor de nuestro Padre Celestial. La perfección de la que habla Jesús no es la perfección de nunca equivocarse o de vivir sin fallas humanas. Es la perfección del amor.
Es el mismo contexto que acabamos de escuchar. Amar no solo a quienes nos aman, sino también a los enemigos. Actuar con bondad incluso hacia quienes no la merecen. Mostrar misericordia aun cuando sería más fácil responder con dureza. Esa es la perfección que imita al Padre. Dios es perfecto porque su amor es completo, porque no excluye, porque no pone condiciones. Su misericordia se extiende sobre todos y su fidelidad no depende de nuestra respuesta. Jesús nos llama a esa misma perfección, a un amor que no se agota, que no se queda a medias, que no discrimina. No se trata de cumplir reglas con rigidez, sino de dejar que el amor de Dios transforme cada aspecto de nuestra vida. Al decir «sed perfectos», Jesús nos recuerda también que estamos llamados a crecer. La vida cristiana no es un estado fijo, sino un camino continuo de conversión, de aprendizaje y de madurez espiritual. Cada día es una oportunidad para parecernos más a Cristo, para dejar que su Espíritu moldee nuestro carácter, para reflejar un poco más de la luz del Padre en nuestras palabras, gestos y decisiones. Podemos pensar en cómo esta invitación se aplica en nuestra vida cotidiana. Tal vez la perfección se manifiesta en la paciencia que tenemos con nuestros hijos, en la comprensión hacia nuestra pareja, en la misericordia con quienes nos fallan, en la honestidad de nuestro trabajo. No se trata de ser impecables, sino de aprender a amar como Dios ama. Jesús no está colocando una meta imposible para frustrarnos, sino un horizonte divino que nos inspira a no conformarnos con una vida mediocre. Nos invita a mirar siempre hacia arriba, a recordar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que su Espíritu habita en nosotros para hacernos capaces de lo que por nuestras fuerzas sería imposible. Cuando aceptamos esta invitación, comprendemos que la perfección no es obra nuestra, sino de la gracia de Dios en nosotros. San Pablo lo expresó de otra manera. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La perfección cristiana es dejar que Cristo viva, ame y actúe a través de nosotros. En un mundo donde todo es relativo, donde la moral se acomoda a los intereses del momento, el llamado de Jesús a la perfección resuena como una voz que nos recuerda que existe un estándar más alto, una medida divina que trasciende nuestras comodidades y excusas. Es un llamado a ser sal y luz, a brillar con una vida que muestre que el amor de Dios sigue siendo real y transformador. Al terminar el capítulo 5, Jesús nos deja con una certeza. Seguirle no es un camino fácil, pero sí es un camino que conduce a la plenitud. La perfección del amor no se logra de un día para otro, pero cada paso en esa dirección nos acerca al corazón del Padre, nos hace más libres y más humanos, porque fuimos creados para amar de esa manera. Después de elevarnos con el llamado a la perfección del amor, Jesús cambia el enfoque y nos lleva a otro terreno fundamental, la práctica de la fe. No basta con vivir según el mandamiento del amor hacia los demás, también es necesario cultivar una relación genuina con Dios, que no esté contaminada por el orgullo, la vanidad ni la búsqueda de reconocimiento humano. Jesús comienza diciendo, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Con estas palabras toca una realidad que sigue vigente en todos los tiempos, el peligro de vivir una espiritualidad de apariencia. Muchos hacen buenas obras, pero no siempre por amor, sino por ser admirados. Muchos oran, pero no para encontrarse con Dios, sino para recibir aplausos. Muchos ayunan, pero no por humildad, sino por mostrar sacrificio. Jesús nos invita a revisar el corazón de nuestras intenciones. Dice, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Aquí Jesús nos enseña que las obras de caridad no son un espectáculo, sino un acto de amor que brota del corazón. La verdadera limosna no busca reconocimiento humano, sino agradar al Padre. Es ese gesto silencioso de ayudar a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio, confiando en que Dios ve lo que nadie más ve. Luego Jesús se detiene en la oración. Dice, «Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¡Qué enseñanza tan profunda! Jesús no rechaza la oración comunitaria ni la liturgia pública, pero nos recuerda que la oración más auténtica nace de un corazón íntimo y sincero, lejos de las apariencias. Orar es entrar en lo secreto del alma, donde solo están Dios y nosotros, sin máscaras, sin palabras vacías, sin buscar aprobación. Allí, en el silencio del corazón, ocurre el verdadero encuentro que transforma la vida. Jesús también nos advierte sobre las repeticiones mecánicas. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no se trata de fórmulas mágicas ni de discursos vacíos, sino de abrir el corazón al Padre. Es una conversación viva, sencilla, honesta, donde no se necesitan adornos para ser escuchados. El Padre ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo, pero quiere que nos acerquemos a Él con confianza, como hijos que buscan a su Padre amado. Y en este contexto, Jesús nos regala una de las joyas más grandes de toda la fe cristiana, el Padre Nuestro, que desarrollaremos más adelante en otra página con detenimiento, porque es el corazón de toda oración. Finalmente Jesús habla del ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí encontramos un principio poderoso. El ayuno no es teatro, no es sacrificio para impresionar, sino una disciplina espiritual que nos conecta con Dios, que fortalece el alma y nos ayuda a dominar los deseos desordenados. Ayunar en lo secreto nos libera de la vanidad y nos centra en lo esencial, ofrecerle a Dios un corazón humilde y dispuesto. Toda esta sección del Sermón del Monte nos recuerda que la fe auténtica no busca espectadores. Es una fe íntima, nacida de la relación personal con Dios, que no necesita aplausos porque sabe que el Padre lo ve todo y recompensa con lo que realmente importa: paz interior, fortaleza espiritual y la certeza de su amor. En nuestro tiempo, estas palabras son más actuales que nunca. Vivimos en una cultura donde todo se comparte, donde las redes sociales se llenan de muestras de caridad, de espiritualidad aparente, de gestos que buscan aprobación inmediata. Jesús nos invita a lo contrario, a entrar en lo secreto, a buscar a Dios más allá de la mirada de los demás, a cultivar una vida espiritual que no dependa de los me gusta o de la validación externa. El Padre no se deja engañar por apariencias. Él mira el corazón, y si nuestro corazón está orientado hacia Él, nuestras obras, nuestras oraciones y nuestros sacrificios tendrán un valor eterno, aunque nadie más los vea. En medio de sus enseñanzas sobre la oración, Jesús nos regaló una joya que ha acompañado a los cristianos de todas las generaciones: el Padre Nuestro. No es solo una oración para recitar de memoria, sino un resumen perfecto del Evangelio, un mapa espiritual que nos guía en nuestra relación con Dios y en nuestra manera de vivir. Jesús comienza diciendo: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí se revela el corazón de la fe. Dios es Padre. No un juez distante ni un tirano indiferente, sino un Padre amoroso que nos cuida. Y no solo es mi Padre, sino Padre nuestro. Esta palabra nos recuerda que la fe nunca es individualista. Al decir nuestro, reconocemos que pertenecemos a una familia espiritual, que somos hermanos y hermanas, unidos bajo un mismo Dios que nos ama. Luego decimos: santificado sea tu nombre. No pedimos que el nombre de Dios sea santo, porque ya lo es, sino que se santifique en nosotros, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestro testimonio. Cada vez que vivimos de acuerdo con su voluntad, su nombre brilla en el mundo. Cada vez que actuamos con amor y justicia, estamos santificando su nombre en la tierra. Continuamos. Venga tu reino. Esta es una súplica que va más allá de lo material. El reino de Dios es justicia, paz y amor. Pedir que venga su reino es clamar que en nuestro mundo se derriben las estructuras de odio, de corrupción, de violencia, y que en su lugar se levante un orden nuevo, donde reine el amor de Cristo. Pero este reino no comienza afuera.
empiece en nuestro propio corazón. Si yo perdono, si yo vivo con misericordia, si yo trato al prójimo con dignidad, el reino de Dios ya está llegando. La oración sigue con: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es uno de los actos más profundos de fe y confianza. A menudo queremos que se haga nuestra voluntad, que Dios cumpla nuestros planes. Pero aquí reconocemos que su voluntad es mejor que la nuestra, aunque no siempre la entendamos. Así oró Jesús en Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de abandono transforma la vida, porque nos libera del control y nos abre a la paz de confiar plenamente en Dios. Luego decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí encontramos la humildad de depender de Dios en lo más básico. El pan simboliza no solo el alimento material, sino también el espiritual. Pedimos a Dios lo necesario para cada día, sin afán por el mañana, sin ansiedad por acumular, confiando en que Él proveerá. Es una invitación a vivir en sencillez, a reconocer que cada bendición viene de su mano. Después oramos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús une dos realidades inseparables: recibir perdón y dar perdón. No podemos pedir misericordia a Dios si cerramos nuestro corazón a los demás. La gracia recibida debe fluir en gracia entregada. Cada vez que perdonamos, aunque cueste, estamos participando del corazón mismo de Dios, que siempre nos perdona primero. Luego pedimos: no nos metas en tentación, mas líbranos el mal. Aquí reconocemos nuestra fragilidad. No somos fuertes por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios para no caer. Pedimos protección ante las tentaciones que nos apartan de Él y, sobre todo, clamamos que nos libre del mal en todas sus formas: el mal espiritual, el mal que se esconde en el odio, la desesperanza, la mentira. Con estas palabras nos refugiamos en su fuerza y nos sabemos seguros bajo su cuidado. El Padre Nuestro es mucho más que una fórmula. Es una escuela de vida. Nos enseña a vivir en relación con un Padre amoroso, en comunidad con nuestros hermanos, con humildad en nuestras necesidades, con perdón en el corazón, con confianza en la voluntad divina y con esperanza en la victoria sobre el mal. Por eso, cada vez que lo rezamos, no deberíamos hacerlo de manera automática, sino saboreando cada palabra. En cada frase hay un océano de significado y una invitación a transformar nuestra vida. Si el mundo viviera de verdad el Padre Nuestro, ya estaríamos caminando hacia un mundo más justo, más humano, más lleno de Dios. El Padre Nuestro es también una oración que nos une a lo largo del tiempo y el espacio. Millones de personas en todo el mundo lo pronuncian cada día en distintas lenguas, en diferentes contextos. Y aún así, es la misma voz que se eleva al cielo. Es un recordatorio de que no estamos solos en la fe, sino que formamos parte de un pueblo inmenso que confía en el mismo Padre. Jesús, al darnos esta oración, nos dejó no solo palabras, sino un camino. Y cada vez que lo recitamos con el corazón, entramos en el misterio más profundo de la fe, que somos hijos amados, guiados por un Padre fiel, y que estamos llamados a vivir como hermanos en el amor. Después de enseñarnos a orar y a confiar en el Padre, Jesús nos invita a mirar hacia lo eterno y a revisar dónde está realmente nuestro corazón. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estas palabras son una llamada a la sinceridad. Cada uno de nosotros guarda en lo profundo un tesoro, algo que ocupa el centro de nuestra vida. Puede ser el dinero, el éxito, la fama, la seguridad material, o incluso personas o sueños que ponemos por encima de Dios. Jesús nos invita a preguntarnos: ¿dónde está mi tesoro? ¿En lo que pasa o en lo que permanece?
¿En lo que se acaba o en lo que tiene valor eterno? Los tesoros terrenales no son malos en sí mismos. Es legítimo trabajar, progresar, proveer para nuestra familia. Pero cuando esos bienes ocupan el primer lugar en el corazón, nos atan y nos roban la libertad. En cambio, los tesoros del cielo, el amor, la fe, la caridad, la misericordia, las obras que brotan de un corazón unido a Dios, son los que nos acompañarán más allá de esta vida. Todo lo demás se queda aquí. Solo el amor trasciende. Jesús continúa con una metáfora sorprendente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo representa la mirada interior, la manera en que enfocamos la vida. Si nuestra mirada está limpia, si vemos con pureza, con bondad, con fe, todo nuestro ser se llena de luz. Pero si nuestra mirada está contaminada por la envidia, el odio, la codicia, el egoísmo, entonces vivimos en tinieblas, aunque nuestros ojos físicos vean con claridad. Aquí Jesús nos invita a revisar el filtro con el que miramos la realidad. ¿Vemos con ojos de fe o con ojos de desconfianza? ¿Con ojos de amor o con ojos de juicio? La manera en que miramos determina cómo vivimos. Y para cerrar este bloque, Jesús nos lanza una verdad que no admite medias tintas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está el gran dilema del corazón humano. No se puede tener dividido el amor. Tarde o temprano tendremos que elegir a quién entregamos nuestra lealtad. Jesús no condena la riqueza como tal, pero sí advierte contra el peligro de hacer de ella un Dios, de confiar en el dinero como si fuera nuestra seguridad última. El dinero puede ser un buen siervo, pero es un terrible amo. Muchos viven esclavizados por las riquezas, trabajando sin descanso, sacrificando familia, salud y fe por acumular lo que nunca llenará el vacío del alma. Jesús nos dice con claridad, o servimos a Dios o servimos al dinero. No hay un punto medio. La pregunta es inevitable. ¿Quién gobierna realmente mi vida? ¿El Padre que me ama o las riquezas que me esclavizan? Estas enseñanzas, aunque pronunciadas hace 2000 años, tienen una fuerza impresionante para nuestros tiempos. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito material, con el consumismo y la apariencia. Jesús nos recuerda que todo eso es pasajero, que lo único eterno es el amor y la fidelidad a Dios. Nos invita a vivir con los ojos puestos en lo alto, a acumular tesoros en el cielo, a cuidar la mirada con la que vemos el mundo y, sobre todo, a decidir a quién queremos servir. El Sermón del Monte no es una invitación a la mediocridad, sino a una vida plena y auténtica, centrada en lo que verdaderamente importa. Y en este punto, Jesús nos conduce al tema más profundo, la confianza en la providencia de Dios, que veremos en la siguiente parte. Jesús, después de advertirnos que no podemos servir a dos señores, entra en uno de los mensajes más tiernos y esperanzadores de todo el Evangelio, la confianza absoluta en el Padre. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús toca una de las preocupaciones más profundas de todo ser humano, la necesidad de seguridad. Todos en algún momento nos inquietamos por lo que comeremos mañana, por el futuro de nuestros hijos, por la salud, el trabajo, la estabilidad. Y Jesús, con infinita ternura, nos mira a los ojos y nos dice, no te preocupes tanto, el Padre ya sabe lo que necesitas. Para que lo entendamos mejor, nos da dos ejemplos sencillos pero de una belleza incomparable. El primero, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves no están angustiadas acumulando reservas, y sin embargo Dios las sostiene. Si el Padre cuida a cada gorrión,
¿cómo no cuidará de ti, que eres su Hijo amado? Luego Jesús nos ofrece la segunda imagen. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los lirios florecen con esplendor sin esfuerzo propio. Son hermosos porque Dios mismo los reviste de belleza. Y Jesús nos asegura que si el Padre embellece algo tan pasajero como una flor, ¿cuánto más se ocupará de nosotros, que somos eternos a sus ojos? La clave está en una sola frase: hombres de poca fe. No se trata de negar nuestras necesidades, sino de aprender a confiar en que Dios no nos abandona nunca. Jesús sabe que el corazón humano tiende a preocuparse por el mañana. Por eso agrega: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos da la fórmula de la paz interior: poner a Dios en primer lugar. Cuando el reino ocupa el centro de nuestra vida, todo lo demás se acomoda. No significa que viviremos sin problemas o que nunca faltará algo, sino que nuestra seguridad no estará en lo material, sino en la certeza de que el Padre nos sostiene. Él conoce nuestras necesidades antes que abramos la boca para pedírselas. Finalmente, Jesús concluye con una enseñanza que nos libera. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, no cargues hoy con las preocupaciones del mañana. Vive el presente con fe. Dios no nos da la gracia por adelantado, pero cada día nos regala lo necesario para afrontarlo. Cuando llegue el mañana, llegará también la gracia. Estas palabras son un bálsamo para el corazón agobiado. Nos recuerdan que la vida no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Él nos invita a soltar la ansiedad, a confiar como un niño que sabe que su padre le dará lo que necesita. Vivir así no es irresponsabilidad, es fe. No es descuido, es abandono en el amor providente de Dios. Y así, el Sermón del Monte nos enseña un estilo de vida radicalmente distinto. No acumular tesoros en la tierra, no dejarnos atrapar por la codicia. Y sobre todo, confiar en que el Padre cuida de nosotros con ternura infinita. El corazón que confía descansa. Después de mostrarnos la confianza que debemos tener en el Padre, Jesús continúa con una enseñanza que toca lo más profundo de nuestras relaciones humanas. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os se medirá. Estas palabras son un espejo para el alma. A menudo somos rápidos para señalar los errores de los demás, pero lentos para reconocer los nuestros. Nos convertimos en jueces implacables de la vida ajena sin recordar que solo Dios ve lo profundo del corazón. Jesús no nos prohíbe discernir entre lo bueno y lo malo, sino que nos advierte contra la actitud de condenar, despreciar y colocarnos en un trono que no nos corresponde. El juicio humano suele ser injusto porque se basa en apariencias, prejuicios y emociones. Pero Dios ve más allá. Jesús nos recuerda que si vivimos juzgando a los demás con dureza, esa misma dureza caerá sobre nosotros. En cambio, si tratamos con misericordia, hallaremos misericordia. Esto se conecta con lo que enseñó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Para que entendamos mejor, Jesús usa una imagen poderosa. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué fuerte y clara es esta metáfora. Jesús nos muestra la incoherencia de criticar los pequeños defectos de otros, mientras ignoramos nuestros grandes errores.
La paja es lo mínimo en comparación con la viga, que simboliza nuestras faltas ocultas o justificadas. El mensaje no es que dejemos de corregir al hermano, sino que lo hagamos desde la humildad, después de haber examinado y purificado nuestra propia vida. Esta enseñanza es revolucionaria en un mundo que se alimenta del juicio y la crítica. Las redes sociales, las conversaciones cotidianas, incluso dentro de la iglesia, están muchas veces cargadas de comentarios destructivos. Jesús nos invita a un camino distinto. Primero, mirar hacia adentro, pedir perdón, purificar el corazón. Solo así estaremos en condiciones de ayudar de verdad al otro con amor y no con soberbia. Jesús concluye esta sección con una advertencia enigmática. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí nos enseña a ser prudentes. No todos están listos para recibir lo sagrado. No todos valoran lo precioso de la fe y la enseñanza. Debemos discernir dónde sembrar, cómo hablar y cuándo callar. La corrección fraterna y el anuncio del Evangelio exigen sabiduría para no malgastar lo santo en ambientes hostiles que solo lo despreciarán. Así, Jesús nos muestra que el verdadero camino no es el de condenar, sino el de transformar el corazón. El juicio pertenece a Dios, y a nosotros nos corresponde la misericordia, la prudencia y la humildad. Solo cuando sacamos nuestra propia viga podremos ser instrumentos de sanidad en la vida de los demás. Jesús nos conduce ahora a un terreno profundamente práctico en la vida espiritual, la oración perseverante. Sus palabras son claras y llenas de promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Aquí no se trata de una invitación superficial, sino de un llamado a confiar plenamente en la bondad del Padre. La oración no es un ritual vacío, ni un simple recurso en tiempos de crisis, sino una relación viva y constante con Dios. Jesús nos asegura que cuando pedimos con fe, cuando buscamos con sinceridad y cuando llamamos con perseverancia, el Padre responde. No siempre como esperamos, pero siempre con lo mejor para nosotros. Jesús refuerza esta verdad con un ejemplo cotidiano que todos podemos entender. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¡Qué hermoso retrato del corazón de Dios! Incluso nosotros, con nuestras limitaciones humanas, sabemos dar lo mejor a quienes amamos. ¿Cómo dudar entonces de que nuestro Padre Celestial, que es perfecto en amor, sabiduría y poder, nos dará siempre lo que necesitamos? Esta enseñanza nos invita a derribar el miedo y la desconfianza, a dejar de ver a Dios como alguien lejano e inaccesible y acercarnos a Él como hijos amados que confían en su bondad. Pero Jesús no se detiene ahí. Luego de mostrarnos la generosidad del Padre, nos entrega una de las frases más poderosas y revolucionarias de todo el Evangelio. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí encontramos la llamada regla de oro, una síntesis perfecta de la ética del reino de Dios. No se trata solo de evitar el mal o de cumplir con normas externas, sino de actuar activamente con bondad, compasión y justicia. Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad se expresa en el trato hacia los demás. Si queremos respeto, debemos dar respeto. Si queremos amor, debemos dar amor. Si queremos perdón, debemos perdonar. Esta regla de oro no es un consejo moral más, sino un principio capaz de transformar al mundo. Imagina cómo cambiarían nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras sociedades si cada persona decidiera tratar al otro como quiere ser tratada,
No habría lugar para el egoísmo, la injusticia o la violencia, porque cada acción estaría guiada por la empatía y la misericordia. Jesús recalca que en esta sencilla frase se resume la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, con su búsqueda de justicia, amor y fidelidad a Dios, alcanza aquí su plenitud. Porque el reino no se construye con palabras bonitas, sino con actos concretos de amor. Esta enseñanza es profundamente actual. En un mundo marcado por el individualismo y la indiferencia, Jesús nos desafía a salir de nosotros mismos y poner en práctica la empatía radical, hacer a otros lo que deseamos para nosotros. No basta con no hacer daño. Se trata de construir el bien, de ser proactivos en el amor. El Sermón del Monte en esta parte nos recuerda que la vida de oración y la vida ética no están separadas. La confianza en el Padre y el trato al prójimo son dos caras de la misma moneda. Quien confía en el amor de Dios está llamado a reflejar ese mismo amor en sus relaciones humanas. Jesús, después de mostrarnos la confianza en el Padre y la regla de oro en el trato con los demás, nos coloca frente a una decisión radical. Sus palabras son breves pero directas, y encierran un mensaje profundo que atraviesa los siglos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí Jesús nos habla de dos caminos, dos puertas, dos destinos. No hay término medio. La puerta ancha simboliza la facilidad, la comodidad, la vida vivida según los deseos del mundo, sin renuncia ni compromiso. Ese camino parece atractivo, porque no exige sacrificio, porque todos parecen andar por él, porque no requiere nadar contra la corriente, pero al final conduce a la perdición, a una vida vacía que termina sin Dios. En contraste, la puerta estrecha representa el camino del Evangelio, un sendero de fe, obediencia y entrega. No es el camino de las multitudes ni de la popularidad. Es angosto porque implica decir no a la superficialidad, no al egoísmo, no a la mentira del pecado. Es estrecho porque nos invita a cargar la cruz, a perdonar cuando cuesta, a amar incluso al enemigo, a vivir la justicia del reino aunque el mundo nos critique. Jesús no esconde la dificultad de este camino. Al contrario, la presenta con total claridad. Seguirlo no es fácil, pero es el único que lleva a la vida. La puerta estrecha no es una prisión, es la entrada a la verdadera libertad, porque allí encontramos a Cristo. Y aunque pocos la encuentren, cada paso en ese camino es acompañado por la gracia de Dios. Esta enseñanza nos confronta hoy más que nunca. Vivimos en una cultura que nos ofrece puertas anchas por todas partes. Éxito rápido, placeres sin límites, espiritualidad superficial, caminos fáciles que prometen felicidad, pero terminan vacíos. El mensaje de Jesús rompe esa ilusión y nos recuerda que la vida verdadera se construye con fidelidad y perseverancia, no con atajos. Cada día tenemos que elegir por qué puerta entrar. No es una decisión que se toma una sola vez, sino una elección continua. Al despertar, al decidir cómo tratar a otros, al enfrentar pruebas y tentaciones, nos encontramos con esas dos puertas. Y Jesús nos invita a elegir la estrecha, no porque sea fácil, sino porque allí nos espera la vida eterna. El camino ancho puede ser popular, pero el estrecho es eterno. El ancho ofrece promesas vacías, el estrecho ofrece la plenitud del reino. El ancho termina en la nada, el estrecho nos lleva al corazón de Dios. El desafío que nos deja Jesús es claro. ¿Qué puerta elegiremos? ¿La amplia, que todos siguen, pero que conduce a la muerte? ¿O la estrecha, difícil, exigente, pero que nos conduce a la vida abundante en Él? Después de hablar del camino estrecho, Jesús nos alerta sobre un peligro real que puede apartarnos de la vida verdadera, los falsos profetas. Sus palabras son contundentes. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El peligro no está solo afuera, en los caminos del mundo, sino también dentro de lo religioso. No todo el que habla de Dios lo hace desde el Espíritu Santo. No todo el que se viste de piedad vive en la verdad del Evangelio. Jesús desenmascara a quienes aparentan mansedumbre y santidad, pero en realidad buscan manipular, dividir o aprovecharse de los demás. La imagen es poderosa: lobos disfrazados de ovejas. Es decir, personas que se presentan como guías, pero que en lo profundo son destructores. La amenaza no es evidente a simple vista, porque el disfraz engaña. Por eso Jesús nos da la clave del discernimiento: los frutos. Un árbol no se conoce por sus hojas ni por su apariencia, sino por lo que produce. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí Jesús nos enseña que las palabras, las obras y el testimonio son el verdadero criterio. No basta con discursos elocuentes, ni con apariencias de poder o religiosidad. Lo que cuenta son las obras que nacen de un corazón transformado por Dios. Un falso profeta puede impresionar con milagros aparentes, con grandes multitudes, con mensajes que halagan el oído, pero al observar sus frutos, el amor, la humildad, la justicia, la fidelidad, la verdad sale a la luz. El buen árbol, nutrido en Dios, dará frutos de vida. El árbol corrupto, aunque se vista de santidad, terminará mostrando frutos amargos. Jesús concluye con una advertencia severa: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No se trata de una metáfora suave, sino de un recordatorio del juicio de Dios. Al final, no se sostendrán las máscaras, y cada árbol mostrará lo que realmente fue en su interior. Esta enseñanza es profundamente actual. Hoy, en un mundo saturado de voces religiosas, mensajes motivacionales y líderes que dicen hablar en nombre de Dios, necesitamos un discernimiento constante. No todo lo que brilla viene de la luz. No toda palabra que use el nombre de Jesús está inspirada en el Espíritu Santo. El criterio sigue siendo el mismo: mirar los frutos. ¿Hay amor sincero? ¿Hay humildad? ¿Hay justicia? ¿Se refleja la cruz de Cristo en sus palabras y acciones? El Sermón del Monte no es solo un mensaje para identificar a otros, sino un espejo que nos llama a la autenticidad. Al final, el verdadero profeta no es el que habla más fuerte, ni el que atrae más seguidores, sino el que vive en coherencia con el corazón de Cristo y da frutos de vida. Después de advertirnos sobre los falsos profetas, Jesús va aún más profundo y nos muestra que el peligro no está solamente en aquellos que engañan, sino también en quienes se engañan a sí mismos. Sus palabras son de las más serias de todo el Evangelio. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús rompe con cualquier idea de fe superficial. No basta con invocar su nombre, ni con aparentar devoción. No se trata de repetir oraciones de memoria o de emocionarse con cánticos. Lo que Dios busca no es un cristianismo de palabras, sino de obediencia. El verdadero discípulo no es el que pronuncia Señor, Señor, sino el que entrega su vida al señorío de Cristo y vive conforme a la voluntad del Padre. Jesús describe una escena impactante del juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué estremecedor! Estas palabras nos muestran que incluso las obras espectaculares, profecías, milagros, liberaciones, no garantizan la comunión con Cristo. Lo que cuenta no son los actos externos, sino la relación verdadera con Él. Jesús no dice, no hiciste suficientes cosas, sino, nunca te conocí. Lo esencial es esa relación íntima, personal y transformadora con el Señor.
Esto nos lleva a un examen de conciencia profundo. ¿Es nuestra fe solo una apariencia? ¿Es nuestra religiosidad un disfraz para los demás mientras nuestro corazón permanece lejos de Dios? ¿Buscamos a Cristo por conveniencia? ¿Por tradición? ¿Por fama? ¿O porque realmente lo amamos y queremos hacer su voluntad? En este pasaje, Jesús desenmascara una de las mayores tentaciones: confundir la actividad religiosa con la fidelidad al Evangelio. Se puede predicar, cantar, enseñar, servir y aún así no tener un corazón rendido al Señor. Se puede estar rodeado de cosas de Dios, pero no vivir bajo su voluntad. Por eso lo central no es lo que hacemos en su nombre, sino lo que somos en su presencia. El "nunca os conocí" no es una frase de rechazo arbitrario, sino el reconocimiento de que nunca hubo una relación real. Jesús no quiere servidores automáticos, quiere hijos que vivan en comunión. El discipulado verdadero se mide por la obediencia al Padre, por la coherencia de vida, por el amor que se traduce en hechos. Estas palabras también son un llamado de esperanza, porque aún hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo, de pasar de una fe superficial a una fe auténtica. No se trata de perfección, sino de sinceridad, no de exhibición, sino de obediencia, no de obras vacías, sino de comunión con Cristo. El mensaje es claro: no todo el que dice Señor pertenece al reino, sino el que se entrega de verdad al señorío de Jesús y vive para la gloria del Padre. Jesús, después de advertirnos sobre los falsos profetas y sobre el peligro de un discipulado solo de palabras, concluye su enseñanza con una parábola sencilla, pero profundamente contundente. Dice: «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina». Esta imagen nos deja sin excusas. Jesús no quiere oyentes pasivos, sino constructores sabios. Todos edificamos una casa, nuestra vida, nuestros sueños, nuestras decisiones, nuestra relación con Dios y con los demás. Pero la diferencia no está en el tamaño de la casa, ni en lo hermosa que luzca por fuera, sino en el fundamento sobre el cual se edifica. El hombre prudente cava hondo y coloca su vida sobre la roca, que es Cristo y su palabra. Oír las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica, ese es el verdadero cimiento. No significa que no enfrentaremos tormentas. Jesús es claro: vendrán lluvias, ríos, vientos. Las pruebas no se evitan, pero sí se resisten. Cuando la vida está cimentada en Él, nada puede destruirla. En cambio, el hombre insensato construye sobre arena. Es decir, escucha las palabras de Jesús, pero no las vive. Puede tener una fe superficial, emociones momentáneas, un entusiasmo pasajero. Pero cuando llega la tormenta, y siempre llega, esa casa no tiene sustento y cae. Y no solo cae, sino que Jesús recalca: fue grande su ruina. Esta parábola nos confronta con una pregunta decisiva. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre la roca firme de Cristo y su Evangelio? ¿O sobre la arena de las apariencias, del materialismo, del orgullo y de los placeres temporales? La tormenta no es opcional, pero la ruina sí lo es. Jesús no habla aquí para asustarnos, sino para guiarnos hacia la verdadera seguridad. No existe vida más segura que la que se construye obedeciendo sus enseñanzas. No existe paz más firme que la de quien ha confiado en Él como cimiento. El prudente no es perfecto, pero reconoce que sin Cristo no hay fundamento verdadero. Este cierre del Sermón del Monte es un llamado a la acción,
No basta con haber escuchado estas palabras, hay que vivirlas. No basta con emocionarse al oírlas, hay que aplicarlas. La fe no se mide por lo que decimos en los templos, sino por cómo respondemos en las tormentas. Y la única vida que permanece es la que está cimentada en la roca eterna, que es Cristo Jesús. El evangelista Mateo concluye el relato del Sermón del Monte con una observación que revela el impacto inmenso que tuvieron las palabras de Jesús en quienes lo escuchaban. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta frase resume lo que hizo del Sermón del Monte un discurso tan transformador. No fue solo el contenido, aunque era revolucionario, sino la forma en que Jesús lo proclamó, con autoridad. No repetía tradiciones humanas ni se limitaba a comentar opiniones de otros maestros. Sus palabras emanaban de la misma fuente de la verdad divina. Había coherencia entre lo que decía y lo que vivía. Había una fuerza que traspasaba los corazones. La gente quedó maravillada porque en Jesús descubrió algo que no encontraba en los líderes religiosos de su tiempo. Los escribas hablaban de Dios, pero Jesús hablaba desde Dios. Los escribas imponían cargas, pero Jesús abría caminos de vida. Ellos interpretaban la ley, pero Jesús la cumplía y la llevaba a su plenitud. Hoy, 2000 años después, el Sermón del Monte sigue provocando el mismo asombro. No hay discurso humano que pueda compararse. Ningún tratado de ética, filosofía o política logra lo que estas palabras de Jesús han logrado a lo largo de los siglos: transformar vidas, inspirar movimientos, consolar corazones, impulsar justicia y avivar la esperanza en millones de personas. El secreto sigue siendo el mismo: escuchar a Jesús no como una voz más, sino como la voz del Hijo de Dios. Reconocer que su autoridad no es la del poder humano, sino la del amor divino, y permitir que ese amor se convierta en fundamento de nuestra existencia. Así llegamos al final de este recorrido por el Sermón del Monte, una enseñanza que puede cambiar el mundo, comenzando por cambiar nuestro propio corazón. Jesús nos ha mostrado el camino de la verdadera felicidad, la radicalidad del amor, la autenticidad de la fe, la importancia de vivir en obediencia y el poder de construir sobre la roca firme de su palabra. La multitud que escuchó a Jesús se quedó maravillada. Nosotros, al escuchar hoy sus palabras, tenemos la oportunidad de ir más allá de la admiración. Podemos responder con fe, con entrega y con compromiso. No basta con decir: ¡qué hermoso sermón! Debemos decir: Señor, quiero vivirlo. Esa es la manera en que su enseñanza cambia el mundo, cuando cada persona decide encarnar sus palabras en su vida diaria. El Sermón del Monte termina, pero su desafío permanece abierto. ¿Seremos oyentes o hacedores? ¿Construiremos en la arena o en la roca? La respuesta que demos marcará el rumbo de nuestra vida y el impacto que dejemos en este mundo. Que cada uno de nosotros pueda escuchar de labios de Jesús al final de la jornada: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy hemos recorrido juntos uno de los discursos más impactantes de toda la historia: el Sermón del Monte. Palabra por palabra, Jesús nos mostró un camino diferente, un estilo de vida que no se rige por las normas del egoísmo o del poder, sino por la fuerza transformadora del amor, la verdad y la humildad. Escuchamos cómo nos llamó a ser sal y luz en medio de un mundo que necesita esperanza. Nos mostró que la verdadera justicia nace del corazón, que el perdón es más grande que la venganza, y que la oración sincera es más poderosa que cualquier apariencia externa. Nos enseñó a confiar en un Padre Celestial que cuida de cada detalle de nuestra vida, y nos invitó a construir sobre la roca firme de su palabra para que nada pueda derribarnos. El Sermón del Monte no es un discurso para admirar desde lejos. Es un mensaje vivo, dirigido a ti y a mí hoy, en medio de nuestras luchas, decisiones y sueños. Jesús nos ofrece una vida nueva, diferente, llena de propósito y paz, aún en medio de un mundo en crisis.
La multitud que lo escuchó se quedó asombrada porque hablaba con autoridad. Hoy, esa misma voz sigue resonando. La pregunta es, ¿qué harás con sus palabras? ¿Serán solo un recuerdo o se convertirán en el fundamento de tu vida? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso más. Llévalo contigo, aplícalo en tu día a día y comparte esta enseñanza con otros, porque el mundo puede cambiar, pero todo comienza con un corazón transformado por la palabra de Jesús. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si quieres seguir profundizando en la palabra de Dios y en su poder para transformar vidas, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Juntos, sigamos construyendo sobre la roca, viviendo la enseñanza que puede cambiar el mundo, el Sermón del Monte.